Continúo nuevamente con este interesante estudio sobre el llamamiento de Abraham al llamado divino. Esta parte que corresponde, lo que vamos a ver ahorita es la respuesta de Abraham que se le dio a ese llamado divino, que está comprendido en los versos 4 al 9. De manera pues que vamos a darle lectura a estos versículos para poder estar conscientes de lo que vamos a seguir tratando. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, comencemos con los versículos 4 y 5, donde dice que y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Después de que muchos años habían pasado en Harán, y Taré, el padre del patriarca, había muerto, porque nos dice el verso 32 del capítulo 11, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces dice que se fue Abraham por fe, como Jehová le dijo. En Hechos capítulo 7, verso 4 dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Abraham tenía 75 años de edad, sin embargo aún no tenía hijos, debido a la esterilidad de Sara. Una vez más se le retó a tener fe. Indispuesto a dejar atrás toda su familia, se llevó con él a Lot, hijo de su hermano, posiblemente con un plan para adoptarlo como su heredero si Sara seguiría estéril. El escritor no reveló el motivo de Abraham, no se nos dice por qué esta situación. Con todos sus bienes y las personas que habían adquirido, Abraham y Lot emprendieron el largo viaje a la tierra de Canaán. El escritor de Hebreos
dice, salió sin saber a dónde iba. Todo lo que sabía era que Canaán era una tierra lejana. Se calcula que estaba a una distancia de 640 kilómetros al suroeste de Harán, más o menos como decir de aquí a la frontera de la Mesía entre México y Guatemala, o sea, partiendo de San Salvador hasta la frontera de la Mesía entre Guatemala y México. Y no sería un viaje fácil para el patriarca y sus acompañantes, tomando en cuenta la forma en cómo se transportaban en esa época. Evidentemente, tanto Abraham como Lot tenían un gran número de siervos o esclavos. El mismo término en hebreo, doy esta aclaración, que es la palabra Eved, quiere decir siervo o esclavo. Sin embargo, en este contexto parece referirse a esclavos, porque el verso 14 del capítulo 14 dice que los 318 hombres de guerra de Abraham habían nacido en su casa, con ellos pues para cuidar y proteger a todos sus rebaños y manadas. Sin embargo, estos hombres también fueron combatientes entrenados que podrían ser llamados a la batalla si la situación lo justificaba. Dando esta aclaración, que en vista de que Abraham tenía un gran contingente de siervos esclavos que eran pastores guerreros, noten lo que nos dice Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Da. Bueno, se estima en general que su compañía constaba de más de 1 millar de personas, incluidos mujeres y niños. Sin embargo, no era una decisión fácil de tomar el tener que realizar un largo y peligroso viaje como tal, dejando la región de la cuenca del río Éufrates y pasar por regiones poco pobladas, donde los viajeros podrían ser vulnerables a ser atacados sorpresivamente por bandidos. Esto siempre ha existido a través de todos los tiempos, bandas de asaltantes. Probablemente fueron al oeste desde Harán hasta Carquemis y luego al sur de Alepo. De allí podrían tomar el camino principal al sur de Damasco. Otra aclaración es que Abraham podría haber adquirido a su siervo el damaseno Eliezer. Noten lo que nos dice en Génesis 15:2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dirás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. O sea, cuando ya lo tenía como su mayordomo. Pueda que a lo mejor lo compró al pasar por Damasco en este viaje desde Harán a Canaán. Y luego hasta Canaán, llegar hasta allí pues. Sin embargo, también sería un viaje muy difícil, ya que tendrían que viajar a través de algunas áreas que no eran tan fértiles como su tierra natal en la región del río Balik, cerca de Harán.
Entonces, cuando llegaron a su destino, probablemente descendieron desde Basán, lo que es conocida como los Altos de Golán en la actualidad, moviéndose al oeste a través del río Jordán y hasta la tierra de Canaán. Pasando al versículo 6, dice que y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Continuando su viaje al sur, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. Esta ciudad se encontraba en el centro de la tierra de Canaán, entre dos montes, los montes Ebal y Gerizim. Otra aclaración: en los tiempos del Nuevo Testamento, Sicar se encontraba cerca de la antigua ciudad de Siquén. Noten lo que dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 4:5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Hoy en día es la ciudad de Nablus, se encuentra en esta localidad. Entonces se convirtió en un lugar muy importante para los patriarcas y los posteriores israelitas, siendo mencionados a menudo. En Siquén, Abraham llegó hasta el encino de More, que podría haber sido el más destacado en una región que contenía, se habla de que contenía muchos árboles de roble. El roble es una madera fuerte, por eso hasta existe el dicho, eres fuerte como un roble, porque es una madera preciosa pero muy fuerte. Otra aclaración que se da es que la misma expresión hebrea en plural se utiliza en Deuteronomio 11:30 al decir al encinar de More. La región es donde Jacob posteriormente sepultó los ídolos que pertenecían a miembros de su familia. Noten lo que dice Génesis 35:4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Entonces sepultó los ídolos que pertenecían a miembros de su familia, donde Josué también levantó una piedra. Noten en Josué 24, versos 25 y 26. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces, donde Josué también levantó una piedra, y donde Abimelech fue hecho rey de esa ciudad. Leamos en Jueces 9:6. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. La siguiente declaración reconoce pues que el cananeo estaba entonces en la tierra, que podría ser simplemente una observación por el autor de que los cananeos ya ocupaban la tierra cuando el patriarca llegó y Dios prometió dársela
a él y a sus descendientes. O sea, es bien probable pues que esta tierra ya estaba ocupada. Por lo tanto, la nota podría servir para explicar por qué Abraham no tomó posesión inmediata de la tierra. Por otro lado, podría ser un comentario editorial, por decirlo así, posterior para los lectores de Génesis, recordándoseles que los cananeos eran prominentes en su control de la tierra para el tiempo de la llegada de Abraham. En este caso, la declaración fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo muy posteriormente a los días de Moisés, después de que los israelitas habían eliminado a los cananeos como una amenaza real en la tierra prometida. Entonces, independientemente del significado preciso de esta declaración o de la dificultad por la fe que Abraham ya había experimentado con anterioridad a su llegada a la tierra prometida, el patriarca se mantuvo en medio de la ocupación cananea de la región. Noten lo que se dice en el versículo 7. Hay que ponerle cuidado a esta frase. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y apareció Jehová a Abraham en un momento crucial. Según el relato de Génesis, es la primera mención de una teofanía recibida por Abraham. Una teofanía es una aparición. Por ejemplo, nosotros vemos esto a pesar de que Esteban se refirió a una anterior en Ur que estaba relacionada con su llamado inicial. Y, por ejemplo, en Hechos 7:2 dice: y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. También Dios le había hablado previamente a Abraham en Harán. Sin embargo, no se menciona ninguna aparición. No está claro qué forma tomó esta aparición. Sin embargo, fuera lo que fuera, le aseguró al patriarca de la presencia del Señor en esta nueva tierra. Entonces, Jehová prometió: a tu descendencia daré esta tierra. A pesar de que Abraham no tenía descendencia en ese momento, pero le está diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cómo sería eso? El término que se traduce como descendencia en el hebreo literalmente quiere decir semilla. Se utiliza regularmente como un sustantivo colectivo y se traduce como el plural de descendientes. El plural de descendientes. Entonces, en este contexto es evidente que la semilla de Abraham se refiere a los israelitas posteriores, que descenderían de él y heredarían la tierra prometida, y la palabra es un tema que corre a lo largo de los relatos del libro de Génesis, y ahí está enmarcada en los capítulos 13, capítulo 18, capítulo 22, capítulo 24, y así sucesivamente. En respuesta a la teofanía anterior y a la promesa,
el primer acto de Abraham fue construir un altar a Jehová. Y doy esta aclaración también. Los patriarcas construyeron varios altares. Abraham lo hizo en Siquem, también en Betel, Hebrón, en el monte Moriah. Isaac lo hizo en Beerseba, Jacob lo hizo en Siquem y en Betel. Entonces, Abraham expresó gratitud y alabanza a Yahvé, que le había traído en forma segura en ese largo y peligroso viaje desde Mesopotamia hasta Harán y luego hasta Canaán. Si bien algunos niegan que este altar asuma un culto sacrificial, se duda de cualquier otro propósito, en vista de que es la primera referencia clara a Abraham construyendo un altar sin mención de animales para el sacrificio, como se hizo posteriormente. Se ha dicho que el altar fue únicamente un símbolo de la fe del patriarca en cuanto a que sus descendientes algún día recibirían la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, casi desde el principio del libro de Génesis, leemos que se hicieron sacrificios a Dios. Abel ofreció animales a Dios. Noé lo hizo después del diluvio. Y Abraham posteriormente quemó un carnero en un altar en lugar de su hijo Isaac cuando el Señor lo detuvo de que no sacrificara a su hijo. Este escepticismo surge a partir de los presupuestos dogmáticos de una nota histórica de la hipótesis documental del siglo XIX que afirma que los sacerdotes de un periodo muy posterior inventaron tal culto sacrificial y luego lo reinterpretaron en los relatos patriarcales. Pero como digo, pues, esto es totalmente de una invención puramente de origen humano. Algunos también especulan que no fue hasta esta teofanía, o sea, aparición, que el patriarca finalmente comenzó a darse cuenta de que Yahvé no era simplemente otro Dios, óigase Dios con minúsculas, sino que era superior a los dioses, dioses con minúscula también, los dioses territoriales de los paganos. Después de todo, los pueblos antiguos creían que los poderes de los dioses se limitaban a regiones geográficas fijas, como Mesopotamia o como Canaán. Sin embargo, Abraham probablemente no hubiera salido de su tierra natal en Ur o posteriormente Harán, a menos que ya creía que Yahvé era lo suficientemente grande como para protegerle y para proveerle a él, a sus siervos y a todos sus bienes en la nueva tierra a la que él iba. Todas estas aclaraciones son importantes tomarlas en cuenta por todo lo que va a suceder posteriormente. Sabemos que Abraham, al igual que su familia, había servido a otros dioses antes que el Señor lo llamó de Ur. Noten en Jueces 24, 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, allí se comprueba esta situación. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y la
de Isaac. Entonces, estoy diciendo que sabemos que Abraham, al igual que su familia, había servido a otros dioses antes que el Señor lo llamó de Ur. Y no se nos dice cuánto tiempo le tomó rechazar todas las ideas paganas y confiar en el Señor como el único Dios universal. En realidad, el mismo registro bíblico revela que al patriarca le tomó tiempo entender el concepto que el Señor era verdaderamente el Todopoderoso. Porque noten lo que dice Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y no había cosa difícil para él. Noten en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Por otro lado, en Hebreos 11:8 dice que por la fe, Abraham dejó su patria para salir al lugar que había de recibir como herencia, puesto que la fe en Dios implica no únicamente creer que Él es, sino también que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Entonces, Abraham tuvo que haber confiado en que Dios tenía la capacidad y la integridad para mantener su promesa. Esto es claro en la condición de Abraham. Bueno, pasando al versículo 8. Noten lo que dice el versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. De Siquén, Abraham se trasladó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel y Ai. A Betel generalmente se le identifica como Beitín, repito, Beitín, que está aproximadamente a 16 kilómetros al norte de Jerusalén, y de ahí se cree que es Ectel, a más de 3 kilómetros al suroeste de Beitín, a pesar de que hay quienes todavía debaten esta identificación. El nombre original de Betel fue Luz, porque miren lo que dice Génesis 28:19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Sin embargo, puede que el autor haya utilizado su nombre nuevamente aquí en anticipación al cambio. Después de que Abraham plantó su tienda, edificó allí altar a Jehová. El énfasis podría ser que donde quiera que viajara, el patriarca nunca usó, noten, nunca usó un altar cananeo. Él construyó su propio altar. O sea, nunca se dio a la idolatría de los cananeos. El texto también dice que Abraham invocó el nombre de Jehová. El hecho de que invocara el nombre de Dios subraya que rechazó la actitud común del antiguo mundo pagano
en cuanto a que la tierra y los dioses eran inseparables, porque esto era lo que pensaban. Invocar el nombre de Dios quería decir que reconocía a Yahvé como el Señor soberano de la tierra de Canaán, la cual había prometido a los descendientes de Abraham. Vamos a ver, terminando con esta segunda